días, buenas tardes, depende de a qué hora vean esta sesión síncrona. Mi nombre es Susana Juárez y ya estamos en la última semana de nuestro módulo 3, el lenguaje en relación del hombre con el mundo. En esta ocasión vamos a explicar el tema de la unidad 3 y algunas indicaciones para realizar el proyecto integrador. El tema de la unidad 3 se llama Prácticas sociales y formas de participación ciudadana. En esta última unidad vamos a retomar toda la todas las interdisciplinas que hemos venido trabajando, como son la historia, la geografía, la sociología, la economía, y sobre todo vamos a analizar un discurso. Eso lo vamos a hacer en el foro de clase. Y el producto que van a entregar en su proyecto final va a ser un ensayo. Entonces sí es importante que comiencen, recuerden, mi recomendación principal es revisar el contenido extenso. Nos ubicamos aquí, en el módulo 3 y tenemos aquí la semana 3, semana 4. Ustedes bien pueden revisar aquí. El contenido que está aquí es el principal, digamos que es el resumen de lo que se ve en la unidad 3. Lo ideal es que ustedes vayan al contenido extenso que se ubica aquí y descarguen. Aquí, si se fijan, dice semana 4, unidad 3. Nos vamos al contenido extenso, le damos clic aquí al recurso que dice unidad 3 y lo descargamos. Así podemos irlo leyendo a lo largo de la semana. Si yo puedo realizar mis actividades hasta el fin de semana, no hay problema. Lo importante es que vaya revisando el contenido y sobre todo que me vayan preguntando las dudas que vayan saliendo, si no entienden algún término, si no les queda claro algo. Entonces, aquí vamos a empezar por revisar los temas de esta unidad 3, que son expresión ideológica de los textos. Vamos a ver que los textos esconden tras de sí un mensaje. Eso depende de la intención con la que han sido escritos. Ustedes recordarán cuando analizaron las notas informativas, vieron la veracidad, la objetividad de la información o si desprendía algo de subjetividad, es decir, si era tendencioso, si era amarillista. Entonces, todos los textos tienen una carga ideológica. Enseguida vamos a verlo un poco más a detalle. Los recursos estilísticos. Nos presentan aquí unas tablas de cómo le hacen los escritores, ya sea de noticias, los reporteros, los periodistas, los ensayistas, los académicos, cómo le hacen para transmitir y ser eficaces. Si ustedes revisan los recursos estilísticos, les pueden ayudar a ustedes mismos a soltar su pluma, es decir, a dar mejores comentarios. A muchos les señalé en algunas retroalimentaciones que sí ahí van construyendo su discurso. Es importante que ustedes vayan definiendo su forma de escribir. Es decir, que encuentren apoyos, que encuentren argumentos, ejemplos. No solo contestar sí es importante, no es importante porque creo que sí, porque para nuestro tiempo está bien. Esa no es una verdadera respuesta. Algunos solo pusieron una línea, dos líneas a lo mucho. Sí es importante que empiecen a escribir más, porque en su escritura nosotros como profesores podemos ver si están entendiendo, si están comprendiendo, si van adquiriendo nuevo vocabulario o cuáles son sus fallas. Más allá de la ortografía y la redacción, necesitamos ver que están asimilando los contenidos. Bien, entonces eso les puede ayudar el tema 2. En el tema 3 vamos a hablar de los mecanismos discursivos para construir tus textos y esto les va a ayudar muchísimo para la realización del ensayo que van a realizar. Bien, vamos a empezar por recapitular algunas recomendaciones del foro de clase, porque ahora vamos a empezar en sentido inverso, es decir, primero vamos a hablar del foro porque nos hablan del análisis del discurso, qué vamos a hacer en el foro de clase y al final explicaré algunas recomendaciones para realizar su ensayo. Otra vez voy a tratar de copiar la estructura, más bien el esqueleto o el machote, como quieran decirle, de su ensayo. ¿Qué es lo que debe tener su proyecto integrador? Bien, vamos aquí al foro de clase de la semana pasada. Ya está evaluado. Recuerden que siempre lo evalúo el lunes al final del día. Y aquí les pongo algunas recomendaciones. Aquí están algunos criterios de evaluación que se tomaron en cuenta.
Entonces aquí les pongo, estimados estudiantes, veo que muchos de ustedes tuvieron un 100%. ¿Quiénes tuvieron el 100%? Contestaron la pregunta y dialogaron con sus compañeros. En un momento les voy a poner algunos ejemplos de esto. Ahora, los que alcanzaron el 90% tienen más de una participación, es decir, cumplen con otras participaciones, pero solo señalaron comentarios que no se relacionan con el tema. Señalaron que están de acuerdo, que muy bien, que felicidades, o saludos, o gracias, o te equivocaste en esta palabra, o mejora tu redacción y ortografía. Entonces, esas otras participaciones, recuérdenlo que ya les había comentado antes, que no se toman en cuenta porque no se relacionan con la pregunta ni con el tema, con nada del contenido de la unidad o de lo que se está preguntando. Que en este caso, si nos vamos hasta arriba, era hablar sobre el texto y su contexto disciplinar, sobre el léxico, el vocabulario, era hablar sobre eso, más que nada sobre el tipo de texto, etcétera. Entonces, esos comentarios no se relacionan, pero tienen un 90% porque se esforzaron en comentarle a alguien. Ahora, los que tuvieron un 80% de participación contestan de forma completa, a lo mejor estructuran una buena respuesta, pero solo participan una vez. Entonces, ustedes están olvidando de que un foro es para participar y dialogar. Si ustedes solo contestan a la pregunta el lunes o el martes o el sábado o el domingo, ya no vuelven a participar. Entonces es una participación que queda un poco desequilibrada porque no están participando en un foro, solo están cumpliendo con contestar a la pregunta. En cambio, si obtuvieron un 60 o un 70%, no participaron de forma completa. Las ideas no están bien conectadas, a lo mejor por error pusieron el mismo comentario o se les dividieron su participación en dos o algo les faltó en su respuesta. Entonces está como a la mitad, está un poco mocha su respuesta. Afortunadamente en esta ocasión no hubo participaciones de 50% para abajo, que son cuando solo comentan una vez y no se relacionan, no tienen nada que ver. Entonces, estos son algunos criterios que se toman en cuenta para la participación de este foro. Ahora, para el siguiente foro, que vamos a abrirlo aquí, el foro de clase, vamos a comenzar con el foro de clase. ¿Qué puede encontrar en un discurso? Ahorita leemos qué nos pide. Fíjense bien que la instrucción ahora es participar 4 veces, ya no 2, ya no 3, son 4 veces. Y aquí les dice, participa al menos 4 veces y tu comentario debe tener un máximo de 5 líneas. Si se fijan, es lo mínimo que se pide y lo máximo. En esta ocasión es un comentario breve, a lo mejor le puedo decir, sí, está bien, estoy de acuerdo contigo, pero, o estoy de acuerdo contigo y también agregaría que, o un ejemplo sería este, o a mí me llamó la atención esta parte, o analizar un aspecto del tema, que en este caso es análisis del discurso. Bien, después de estas recomendaciones, espero que en esta ocasión, en este último foro, logren un 100%, se esfuercen en participar y dialogar. Vamos a ver qué nos pide en este foro de clase que puedo encontrar en un discurso. Primero nos hablan sobre qué es el análisis del discurso. A lo mejor ustedes han escuchado hablar de esto. Es cuando uno analiza cómo está hablando la otra persona, pero no se refiere a la manera corporal, a los gestos que hace. Eso sí influye un poco, sí tiene que ver, se relaciona, pero no es lo esencial. Lo esencial es cómo lo dice, con qué intención lo dice, qué esconde tras el discurso que está queriendo decir. Aquí dice qué se dice y cómo se dice. Y sobre todo, es un mecanismo para conocer la ideología. Ahorita vamos a regresar a esto. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Nos presentan algunos discursos que hay que ver en YouTube. Uno es el discurso de Fidel Castro en la ONU. Otro que es más reciente, que es el discurso de Donald Trump tras ganar las elecciones. Entonces vamos a escuchar estos dos discursos, ustedes eligen con cuál quieren trabajar, pueden escuchar los dos y decidirse por alguno y vamos a analizarlo.
Aquí nos dice que tenemos que descargar un documento, aquí lo voy a ir abriendo, para responder el cuadro comparativo. Entonces, fíjense bien las indicaciones. Escucho los discursos, descargo el documento y ya que tengo llenado el cuadro comparativo, porque tengo que comparar ambos discursos, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué elementos conforman un discurso? Menciona una similitud y una diferencia. Entonces, el cuadro lo van a adjuntar como archivo a su participación, pero en su participación, es decir, en el cuadro que van a poner, van a comentar en qué se parecen ambos discursos y en qué se diferencian. Entonces, traten de hablar de todo lo relacionado con el análisis del discurso. Aquí me voy a regresar al tema 1, que es esto, la expresión ideológica de los textos. Traten de revisarlo con detalle. Aquí nos muestran algunas infografías, estas imágenes que nos hablan de qué es eso de ideología. Si yo voy a ver ese discurso de Trump o de Fidel Castro, tengo que entender qué ideología se está escondiendo detrás de ese discurso. Entonces, para empezar, tengo que saber qué es ideología. Y aquí nos dice, lo voy a hacer un poco más grande, ideología es un sistema de creencias, de representaciones sociales y mentales compartidas. Es algo que todos compartimos. Entonces, aquí dice que da sentido y fundamenta las prácticas sociales. Esta ideología, por ejemplo, de cuidar el medio ambiente, de ser buen ciudadano, todo eso es una ideología. Ahora, sirve para distinguirse de los demás. Siempre las ideologías nos hacen distinguirnos de las demás, sobre todo cuando estamos hablando de culturas. Y sobre todo, la carga ideológica tiene que ver con un sentido de imposición, es decir, de imponer un punto de vista. Como yo estoy diciendo qué está bien o qué está mal, te voy a imponer mi punto de vista. Por ejemplo, todos esos que están a favor o en contra del aborto, a favor o en contra del movimiento lésbico gay, por ejemplo, todos esos discursos van a tener una ideología a favor o en contra, porque la finalidad es imponer un punto de vista. Y aquí nos ponen algunos ejemplos, por ejemplo, como estas imágenes, que es la carga, por ejemplo, que tienen los discursos religiosos, ya sea del cristianismo, del islamismo, del judaísmo, de otras religiones, o también la ideología política, por ejemplo, aquí la monarquía, el republicanismo, etcétera. Entonces, se encuentra ideología en casi todo, en la política, en la religión, en cómo piensas, cómo te expresas. Entonces, eh, revisen por favor todo esto de la ideología. Aquí nos hablan sobre todo para el análisis del discurso. Ahora bien, acuérdense que un discurso, aquí lo voy a subrayar, no me voy a detener mucho en esto, solo es para decirles qué pueden hablar en el foro, de qué cosa. Aquí nos habla de que el discurso puede ser verbal o escrito. Es decir, puede ser también una imagen, una fotografía, una pintura, una escultura. Ahora también hay discurso en realidad virtual. Por ejemplo, en un meme podemos encontrar una gran carga ideológica. Ahora, esto lo van a ver con detalle. En un discurso, dice aquí, vemos que se legitima o se convence, se quiere convencer de una postura ideológica. Entonces, ustedes cuando escuchen el discurso de Donald Trump o de Fidel Castro, pongan atención a las palabras, de qué te quiere convencer, de qué te quiere legitimar, de qué quiere defender. Legitimar quiere decir defender una postura. Entonces, vean cuál es su postura ideológica y aquí nos dice, siempre se dirige hacia el pueblo. Entonces vean a quién se está dirigiendo, con qué objetivo, cuál es su intención, qué dice, cómo lo dice, etcétera. Y aquí vienen algunas modalidades del análisis del discurso. Ustedes ya revísenlo con detalle, no es necesario que lo pongan en el foro, pero les va a servir. Por ejemplo, aquí hay algunos indicadores de referencialidad,
indicativos, explicativos, valorativos, morfológicos, despersonalización, y vienen algunos ejemplos, de inclusión, de redundancia, de referencia, de conceptos, de valores, etc. Entonces, todas estas afirmaciones que se hacen tienen una carga ideológica. Van a tener que encontrar, pongan ejemplos de, por ejemplo, qué dice Trump o qué dice Fidel Castro y cómo lo dice y de qué te quiere convencer. Entonces, en el foro de clase van a poner estos elementos. Entonces ya voy aquí vienen más, si a ustedes les interesa el tema, vienen otros elementos. Por ejemplo, ¿cuál es el discurso ideológico del tema de pobreza? O ustedes ahora, cada vez que escuchen un discurso político, van a ver que tiene una estructura, que siempre se repite el mismo patrón o trata de repetirse, que siempre se dice que, por ejemplo, en México hay muchos pobres, que hay que solucionarlo, que aquí nos dice la calidad de vida, que se están haciendo esfuerzos. Entonces, ustedes van de ahora en adelante todos esos discursos que escuchen en la televisión, en el internet, en el radio, escuchen detenidamente cómo se dirigen, cuál es su estructura y sobre todo traten de entender cuál es su ideología. Bien, y aquí viene cómo se caracteriza cuando se habla de la pobreza, de qué se habla. Por ejemplo, siempre, sobre todo en política, se habla cuando se dirigen a los pobres, se habla de los vulnerables, de los desprotegidos, que son frágiles y demás, o los necesitados. Entonces, todas esas palabritas, esa forma de caracterizar, de describir un tema, habla mucho de su ideología, de cómo está entendiendo al otro. Bien, entonces, acuérdense, primero que tengo que identificar, esto sí es muy importante, estamos ahorita en la página 18 del contenido extenso, esto lo voy a, si quieren lo voy a poner en azul para detenernos en qué debemos localizar cuando escuchemos el discurso de Donald Trump o el discurso de Fidel Castro, en lo siguiente. 1. ¿Cuál es el contexto? ¿Es un contexto político? Sí, ambos. En el primero nos dice que es un discurso frente a la ONU, hay que investigar en qué año fue, qué parte del gobierno de Castro fue dirigido este mensaje, qué estaba pasando. Ustedes ya saben cómo identificar el contexto histórico, dónde, cuándo, qué estaba pasando en ese año. Por ejemplo, el discurso de Donald Trump fue en las pasadas elecciones, acaba de ser este año, cuando tomó posesión de la presidencia, qué es lo que estaba en juego, las elecciones de Estados Unidos, etc. 2. El tema. ¿Cuál es el tema? Todos los discursos tienen un tema, como el que vimos hace rato. La defensa de la pobreza, la defensa de los grupos marginales, anunciar algo. ¿Cuál es el tema? 3. ¿Quién escribe y a quién lo dirige? Trump, ¿para quién? Trump para el pueblo norteamericano, para los ciudadanos norteamericanos. O a lo mejor el discurso también iba dirigido a otras naciones. Ustedes me van a decir si sí o no. O por ejemplo, Fidel Castro, ¿dónde lo pronunció? En la ONU. ¿Para quiénes eran? Para los que estaban en esa convención de la ONU, que eran otros presidentes, otras naciones, etc. 4. ¿Qué productos o materiales se generan de ese discurso? ¿Qué se generó? 5. ¿Cuáles son los valores, actitudes del discurso? ¿Cuál es la ideología? ¿Cómo se visiona? ¿Cuál es la visión del mundo? Por ejemplo, si Donald Trump dice que vamos a hacer de nuevo una América mejor o más grande, entonces esa es la visión que te está presentando, que te está vendiendo. ¿O cuál es su actitud? Su actitud es de enojo, de sorpresa, es contundente, es firme. ¿Cuáles son los valores? 6. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos? Ahora es decir, ¿cómo lo dice? Ah, pues habla muy bonito porque utiliza esta imagen o utiliza estas palabras, estas expresiones, etc. 7. ¿Qué tipo de argumentaciones utiliza? Esto ya es un análisis más profundo. A lo mejor ustedes no pueden encontrarla, pero a lo mejor un ejemplo que les haya llamado la atención. ¿Qué estrategias, por último, apoya? Apoya o utiliza. Utiliza datos, números,
estadísticas, a veces pueden ser esos datos, citas de expertos o a quién cita. Entonces, estos son algunos aspectos que pueden ayudarlos a participar en el foro y que les pueden ayudar a realizar. Ahorita voy a abrir el documento descargable que tenemos que llenar, que es una tabla comparativa que es muy sencilla, que es esta: Fidel Castro y Donald Trump, centradas en el discurso, en la relación del discurso y el entorno, implícito o explícito. ¿Cuáles son todas estas características? Si puedo, voy a hacer un ejemplo a lo largo de la semana señalando con otro discurso para llenar este cuadro. Pero ustedes traten primero de entender en el contenido extenso estas características. Bien, entonces aquí vienen las características estilísticas, es decir, cómo se refieren, por ejemplo, cuando dicen la Blanca Nieve o cuando dicen infinitas gracias, etcétera. Aquí nos hablan del término implícito y del término explícito, que es lo que van a llenar en su tabla. Es decir, implícito quiere decir que no se manifiesta, que no está directamente, que tú lo entiendes por el contexto. Explícito quiere decir que está ahí, son conceptos claros, expresados ahí, están, no los tienes que interpretar porque están ahí. Entonces, aquí vienen, por ejemplo, implícito puede ser una adivinanza y demás. Entonces, aquí vienen algunos otros ejemplos, ustedes los van a tener que revisar para llenar su cuadro. Ahora bien, aquí vienen los mecanismos discursivos, luego los tipos de texto, que es un poco repasar esto que ya han venido viendo desde el módulo 2, que es un texto narrativo, un texto descriptivo, un texto argumentativo, expositivo, prescriptivo y persuasivo. Aquí viene un poco otra vez detallado cuáles son los tipos. Y vamos, ahora sí, estamos en la página 31 del contenido extenso. Vamos a revisar primero esta información para saber cómo realizar un ensayo. Espero que no haya dudas hasta aquí. Si no, vayan anotándolas y si les van surgiendo, vayan anotándolas. Voy a detenerme al final por si hay alguna pregunta. Acabo de contestar algunos mensajes que tenía y si no, escríbanme para solucionarla a tiempo, su duda. Bien, entonces, estamos en la construcción de un ensayo. Ustedes ya han realizado ensayos en algunos otros módulos. Ustedes saben que un ensayo es un texto argumentativo que se caracteriza por la presentación de un tema desde una interpretación personal. Es decir, hasta ahorita ustedes ya han investigado distintas disciplinas: historia, economía, geografía, texto informativo, texto periodístico, y ustedes se han formado una opinión al respecto. Muchos de ustedes lo pueden leer en los comentarios, en sus reflexiones sobre la importancia de la prevención, sobre quién tiene la culpa, los ciudadanos o el gobierno, a quién se le debe pedir estas políticas ante la prevención de desastres, a mejorar a lo mejor en su comunidad algo, o quién debe de hacerse responsable. Entonces, todo esto lo van a poner en su ensayo. Vamos a ver primero de qué vamos a hacer el ensayo. Entonces, aquí nos vamos al proyecto integrador y vamos a hablar en nuestro ensayo, como dice aquí, consecuencias sociales y culturales de un fenómeno natural. Hasta ahorita ya hablamos un poco de las consecuencias o las afectaciones económicas, sociales, políticas. Vamos a hablar ahora de la consecuencia social y cultural. Entonces aquí ya vimos que ya hemos revisado todo esto. Vamos a ver que vamos a hacer un ensayo de acuerdo con esta tabla. Y si ustedes se fijan, voy a hacerlo más grande, es la misma tabla que encontramos en, aquí voy a juntarlos, aquí, en el contenido extenso es lo mismo. Ajá. Entonces vamos a ver que tiene estas secciones o estas partes: introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Esto debe de venir así como está,
en su documento como subtítulos. Entonces vamos aquí a abrir un documento sin título. Ustedes lo harán en su Word o en el procesador que utilicen. Aquí es una forma más rápida de hacerlo. Proyecto integrador. Ya copié. Ustedes ya les dije si quieren poner su nombre, el nombre de la unidad, la fecha, a lo mejor una portada. Eso lo dejo a su consideración. Con que tenga su nombre y el título de la actividad es más que suficiente. Pero ustedes van a trabajar en todo lo que es su presentación y las imágenes y la portada y demás. Bien, bien. Ya copiamos el título. Ahora, ¿qué vamos a poner? Lo que ya les dije. Entonces, aquí vamos a introducción, desarrollo, conclusiones, referencias. ¿Qué más tenía? Aquí ya voy a cerrar esto. Y nada más. Son las 4 partes que debe de tener. Entonces, aquí vamos a ver de qué es el ensayo, de las consecuencias sociales y culturales de un fenómeno natural. Ahora, ¿cuál va a ser mi introducción? Aquí dice, el propósito de la introducción es ubicar al lector. Es decirte, mira lector, mira maestra, este ensayo lo estoy haciendo para dar a conocer lo que yo pienso sobre las consecuencias que trae el no estar preparados frente a un huracán, frente a un terremoto, frente a un sismo, frente a una inundación, por ejemplo. Entonces, vamos a copiar estas partes, que es objetivo, justificación, idea principal y estructura. Entonces, fíjense bien, en esta parte, lo voy a copiar aquí, son como puntos que debe cubrir nuestra introducción. Primero, lo principal que tenemos que tener en cuenta, aquí lo voy a poner en negro para que se vea. Estoy usando 2 colores y lo voy a hacer más grande. Acuérdense que 12 o 10, aquí está un poco más grande. Lo principal es saber de qué voy a hacer mi ensayo. Entonces, lo primero es enunciar el objetivo, es decir, cuál es la intención de mi ensayo. No sé si me estoy dando a entender. Ahí está, enuncia el objetivo. Aquí lo voy a hacer ya con enuncia el objetivo. Entonces aquí voy a poner un ejemplo y lo voy a poner. Esto lo voy a borrar, esto que puse en amarillo, enuncia el objetivo. Es como una guía que voy a ir poniendo en mi ensayo. Entonces ustedes tienen que ir pensando en cuál va a ser su objetivo. No, pues con este ensayo quiero hacer conciencia en la población, por ejemplo, de que no tire basura para que no haya tantas inundaciones, porque, por ejemplo, en mi comunidad, muchos que trabajaron inundación, pues la gente tira basura en las calles o los puestos de comida o los tianguis. Hay mucha basura y eso tapa las coladeras y hace que en temporada de lluvia, pues se tapen y se inunden. Entonces, mi objetivo es hacer conciencia, hacer un llamado a la población para que no tire basura o que esté preparado, por ejemplo, ante un sismo, que sea consciente de que vivimos en una zona sísmica que puede temblar cualquier día, que tenga preparados sus documentos, que tenga preparado, por ejemplo, víveres, o por ejemplo, si es un huracán, ustedes sabrán, los que viven en las costas, que pues son fenómenos naturales que tienen que estar preparados, tienen que colaborar, tienen que reunirse, tienen que organizarse, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿Cuál de estas consecuencias sociales o culturales? Uno puede ser hacer conciencia, otro estar preparados, otro objetivo de mi ensayo es presentar las afectaciones, nada más puede ser informar, aunque eso ya lo han hecho, traten de buscar otro objetivo. Eh,
acuérdense que la persona que lo lea se tiene que convencer de algo. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿De qué quieres convencer en tu ensayo al otro? Bien, siguiente punto. Justificación del tema. Aquí lo voy a poner aquí como otro punto. Justificación del tema. Ya que dije mi objetivo es este, justificación de la elección del tema es, por ejemplo, yo elegí desde el inicio trabajar con terremoto. ¿Por qué? Pues porque a mí me llamó mucho la atención, a lo mejor lo viví, a lo mejor mi familia tuvo muchas repercusiones de esto, o porque yo vivo en una zona de huracanes, o porque en mi colonia vivimos al lado de un río, y siempre que se desborda sufrimos las afectaciones. ¿Por qué elegiste ciclón, huracán, terremoto, sismo, inundaciones, tormenta? ¿Cuál fue, por qué elegiste ese tema? ¿Cuál fue tu primer motivo a elegir ese tema? Entonces ahí me dicen, y creo que es importante estar prevenidos y demás, ¿no? Entonces traten de ir ustedes mismos argumentando la elección del tema. ¿Por qué elegiste ese tema? Adelante la idea principal. ¿Cuál es tu idea principal? Entonces, esto se relaciona con el objetivo. Entonces, si ustedes dicen su tesis, es decir, yo creo que si estamos preparados, informados y nos organizamos, podemos sobrevivir o podemos salir de un desastre natural. ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su opinión contundente ya desde la introducción que están defendiendo? Y finalmente, describe la estructura. Es decir, siempre en la introducción ustedes me van a contar, por ejemplo, eh, en este ensayo comenzaré por hablar de lo que aconteció en una ocasión en esta localidad y me dicen, por ejemplo, lo que pasó en 1990 y tantos, en el huracán tal, cuáles fueron las afectaciones. Me van a decir, primero voy a hablar de esta noticia que impactó a la sociedad mexicana, por ejemplo, ya sea el terremoto, ya sea un huracán. Entonces, primero me van a contar sobre la noticia. En segundo lugar, pongan punto y aparte. En segundo lugar, o si ustedes lo quieren poner así, con números, está mejor. En primer lugar, voy a hablar sobre la noticia que ocurrió en el terremoto una mañana el 19 de septiembre de 1985, por ejemplo. Entonces aquí van a narrar una noticia. Ustedes ya han trabajado esta noticia, a lo mejor fue una inundación, fue el terremoto, fue un huracán, etc. Después, ¿qué van a hacer? Vamos a hablar de las afectaciones, esto ya lo tienen, sociales, económicas y políticas. Es decir, cuáles fueron las afectaciones, fueron las medidas de las acciones que se tomaron. 3. Las acciones que se tomaron. A lo mejor la inundación se destruyó un puente o se cayó un edificio, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo arreglaron todo eso? Que acuérdense que esto ya lo tiene, esta información ya la tienen en una tabla. Y finalmente van a hablar de las medidas de prevención. Y me van a decir, en primer lugar voy a narrar una noticia, en segundo lugar voy a hablar de las afectaciones sociales, económicas y políticas, en tercer lugar de las acciones que se tomaron, en cuarto las medidas de prevención y mi postura personal. Bien, ya que tengo estas 4 partes, las voy a copiar. Esto es lo que aquí nada más estoy describiendo cómo vamos a encontrar la información. En mi desarrollo ya voy a hablar de esto. Entonces, vamos ahora a ver aquí qué hay en el desarrollo. En el desarrollo hay argumentos, hay postura, hay análisis. Entonces, vamos a analizar el tema, a elaborar argumentos, establecer relaciones, desarrollar una postura y presentar estos razonamientos. Entonces,
Con este hilo, con esta estructura, que ya le voy a quitar los números, vamos a empezar. Narrar una noticia. Entonces, vamos a poner el terremoto de 1985 y lo más concreto posible que se pueda. Ya no es copiar y pegar, acuérdense aquí, ya no estoy copiando y pegando lo que encontré. Ya es yo con mis propias palabras qué pasó, cuándo pasó, qué sucedió, cómo sucedió. Narrar una noticia ya no es copiar y pegar aquí como lo encontramos en el periódico. Ahora, ¿cuáles fueron las afectaciones políticas, sociales y económicas? Ahora, ustedes con sus propias palabras escríbanlo. Tercero, las acciones que se tomaron. Y cuarto, que es lo más importante de su ensayo, todo lo que me hablaron en su tríptico sobre la prevención. Ahora, ¿cuál es su postura? Llamar a la población a estar preparada, hacer conciencia de no tirar basura, organizarse y unirse como comunidad en su colonia, etcétera. O hacer un llamado a las autoridades a que construyan mejores vialidades, a que estén pendientes en la recolección de basura. ¿Cuál es su postura? Es decir, tu opinión personal. ¿Ya analizaste este tema de fenómenos naturales desde diferentes perspectivas? ¿Ya lo entendiste en su historia, en su economía, en su política, en la sociedad? Ahora tú, ¿qué vas a hacer con toda esa información que ya tienes? Tienes que generar una opinión, un juicio. Eso es lo que quiero leer, tu postura personal. Y pónganlo así, medidas de prevención y mi postura personal para que yo pueda encontrar cuál es su postura. Bien, ahora, ¿qué vamos a poner en las conclusiones? Ya terminé esta parte expositiva. Ahora, vamos a concluir. Vamos a dar un cierre, una idea final. Aquí vamos a volver a expresar una postura final y aquí voy a copiarla así tal cual, con alcances, limitaciones de todo lo que ya dije. A lo mejor yo propuse que todos los vecinos se organizaran y hicieran faenas, recogieran basura, o es una propuesta a lo mejor para los políticos, para mi colonia, pero vamos a analizar si de verdad sirve o no. Entonces aquí, como no se copia, vamos a ponerlo aquí. Es una postura final. Postura final. Alcances y limitaciones. Es como una evaluación de todo lo que ya dije de mi postura personal. Aquí lo voy a poner en color amarillo. A lo mejor yo tengo una propuesta. Vamos a analizarla. Si estaría bien o estaría mal o qué generaría esto, por ejemplo, el que todo estuviera limpio implicaría que todos los vecinos se organizaran, implicaría a lo mejor algunas quejas de otros vecinos que no estuvieran de acuerdo o no sé, cuáles son los alcances, cuáles son las consecuencias positivas o negativas. Y es una postura final, es como recapitular todo esto. Entonces, esta es la estructura que debe tener su proyecto integrador. Se lo voy a dejar en el foro de novedades o de avisos. La enunciación del objetivo, la justificación del tema, la idea principal o postura. Aquí le voy a poner o postura. La estructura del ensayo, que es narrar una noticia, hablar de las afectaciones, hablar de las acciones, hablar de las medidas de prevención y tu postura personal. En el desarrollo van a seguir este plan y sus conclusiones, que es una postura final. Y las referencias, acuérdense poner siempre las referencias. Tome información de todas estas páginas y me ponen las páginas y la fecha de consulta. Y ya está. Entonces, hasta aquí el proyecto integrador. No sé si tengan algunas dudas. Aquí vamos a ver, pueden elegir cualquiera de estos temas. Yo les recomiendo que si ya tienen más información sobre el fenómeno natural ocurrido en su localidad, lo hagan sobre esto. El sismo del 85. El movimiento estudiantil, yo les sugiero que el que quiera hacerlo lo puede hacer, no hay problema, pero solo lo analizamos en una actividad, entonces siento que les va a hacer falta tener más tiempo para analizar todo.
Creo que el fenómeno natural que ya han analizado, ya hicieron un tríptico, ya hicieron, completaron una tabla, entonces tienen más información sobre este fenómeno natural. Entonces aquí vienen cómo y cuándo sucedió este fenómeno, es cuando narran la nota, si no esto se los pongo aquí, cómo y cuándo ocurrió este fenómeno. Aquí les voy a poner entre paréntesis esto, cómo y cuándo sucedió este fenómeno, cuáles fueron las consecuencias sociales y culturales, que esto se ve en las afectaciones, y cuál era tu postura sobre los fenómenos antes. Esto lo podemos poner incluso en la conclusión. Ya que di mi alcance y postura final, una reflexión final que hable sobre cuál era tu postura sobre los fenómenos, qué pensabas antes y qué piensas ahora. Bien, y acuérdense, siempre el proceso de escritura que es planeo mi ensayo, esto que hicimos, hacer ¿cómo decirlo? Este índice, este machote, este borrador, esta plantilla, por decirlo así, forma parte del proceso de planeación. Si se fijan, yo no empecé así tecleando porque pues tengo que saber qué tengo que hacer, cuáles son las partes de mi texto. Ya vimos que tiene 4 partes: introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Ahora, ¿qué voy a poner en cada parte? Pues ya aquí el objetivo, aquí la elección, y es más fácil al saber cuáles son las partes, llenar, completar todo el ensayo. Esto que hicimos es la planeación. Luego sigue la redacción. Ya que tengan todo redactado, sigue la revisión, es decir, a ver, esta idea está bien, aquí repetí una palabra, aquí me falta un acento, esta palabra va con H, y luego si hay que corregir, pues hay que reescribirlo. Ahora, fíjense bien, 4 cuartillas, margen normal, así como está la hoja vertical, calibre y 12 puntos. Aquí nada más me faltó poner interlineado 1.5, texto justificado, títulos centrados. Entonces ahorita corregimos esto y acuérdense de guardar bien su documento con sus apellidos, nombre, proyecto integrado. Entonces nada más aquí acuérdense, calibre 12, y los textos, los subtítulos van centrados. Entonces aquí esta introducción va centrado. Ahí está. Desarrollo va centrado. Conclusiones van centradas. Referencias. Les recomiendo utilizar 2 colores, así como yo. Puede ser morado y negro, azul y negro, rojo y negro, para que yo pueda ver los subtítulos. Ajá. Y ya lo demás en negro. Si quieren poner algunas imágenes alusivas, pueden hacerlo. Y también si quieren poner una portada, pueden hacerlo. El caso es que cumplan con estos elementos. Bueno, hasta aquí este video. No sé si hay alguna duda. Ya solo para terminar, en el foro de debate vamos a hablar de estos recursos estilísticos que vimos aquí en nuestro contenido extenso. Entonces aquí viene, se fijan, viene casi hasta el final la parte del ensayo. Está en la página 31. Y esto, si se aprenden estos elementos, van a poder hacer un ensayo en los siguientes módulos. Ahora, van a ver qué van a hacer en el foro de debate. Van a compartir algunos recursos estilísticos. Comparte en el foro el ejemplo que encontraste, así como el tipo de texto, el lenguaje donde lo hallaste. Entonces, en un momento les voy a decir quiénes son los integrantes del equipo 4 para que vean qué metáforas son. Para completar este foro, aquí váyanse a la página. Aquí estamos en la página 19, que se llama recursos estilísticos. Aquí viene que es, por ejemplo, me van a poner es una féresis porque hay una eliminación de sonidos, o es una enumeración porque es una acumulación de palabras, y me ponen esto lo encontré en una noticia, esto lo encontré en un cuento, en una novela, en un artículo.
me van a decir el tipo de texto y el recurso estilístico. Bien, esto lo van a hacer, aquí vienen algunas páginas que les pueden ayudar a encontrar estos recursos estilísticos o aquí en el contenido extenso. Aquí en la página 19 que se llama los recursos estilísticos. Bien, hasta aquí este video. No sé si hay alguna duda. Ahorita creo que no hay. Ya contesté los mensajes hasta ahorita de Jonathan, de José Isaías, de Mariana, creo que ya envió algunas actividades, de Carolina, de César Ismael. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, escríbanme y les contestaré. Igual, si tienen alguna actividad pendiente, escríbanme hoy mismo o mañana a más tardar para ver lo de sus prórrogas. No olviden que tienen que justificarme por qué se atrasaron. Bien, no me queda más que desearles mucho éxito. Los sigo leyendo en su proyecto y esfuércense lo máximo posible. Hasta luego.